Hola a todos y bienvenidos a esta charla online de alimentación energética. Bienvenidos. Voy a hacer una introducción sobre qué es la alimentación energética y sobre todo cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, conocer cómo nos afectan los alimentos, qué necesidades diferentes tenemos cada uno de nosotros y cómo podemos adaptar la alimentación a nuestras actividades, nuestro ejercicio físico que hacemos, nivel intelectual, si estamos con mucho trabajo mental. Vamos a poder adaptar la alimentación y sobre todo también hacernos responsables de cómo lo que comemos nos afecta a todos los niveles. Y de esa manera, pues podemos, por ejemplo, un día que hace frío, buscar alimentos que nos calientan, o un día que hace calor, buscar alimentos que nos enfrían. Entonces, mi idea es ir contando un poco qué es la alimentación energética y poner ejemplos prácticos sobre qué poder desayunar, qué poder comer, qué poder cenar, qué poder picar a media mañana para pues sentirnos con más energía, sentirnos con más vitalidad y equilibrarnos a través de los alimentos. Dicho esto, voy a empezar hablando y contando qué es la alimentación energética, que es una alimentación, una forma de alimentarnos en la que tomamos mucha conciencia sobre cómo nos sentimos y lo hacemos desde observar cómo los alimentos tienen un efecto en nosotros después de comerlos. Lo podemos sentir cuando comemos azúcar, por ejemplo, en los niños especialmente, que vemos que enseguida se sienten muy hiperactivos, pero después, en muy poquito rato, están agotados. O cuando bebemos alcohol, que enseguida pues estamos un poco más extrovertidos. Es decir, todo lo que comemos o bebemos tiene un efecto en nuestro organismo. Y entonces conocerlo, como decía antes, nos ayuda a hacernos responsables para elegir cómo queremos sentirnos. Entonces, bienvenidos a los que vais uniéndos. Bien, vamos a ver qué alimentos nos enfrían, qué alimentos nos calientan, qué alimentos nos ayudan a equilibrarnos. Y para ello es importante conocer el yin y el yang. ¿Qué es esto del yin y el yang? Todos nos podemos imaginar ese círculo donde en lo blanco hay un poquito de negro, en lo negro hay un poquito de blanco. Bien, pues eso es un intercambio, un equilibrio que conseguimos a través de ¿qué? A través de conocer estas dos energías que son antagónicas y a la vez complementarias. Son dos energías que funcionan en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque la energía yin es esa energía que va hacia afuera, es una energía muy expansiva, es una energía que nos enfría o que nos enfría más que las cosas menos yin. Es una energía que va de dentro hacia afuera. Y en cambio, la energía yang es una energía que va de fuera hacia adentro. Todo lo que sea más yang nos va a calentar un poquito más, nos va a generar más contracción, más retención. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los alimentos y clasificar a las personas según estas dos energías y estas dos polaridades? Pues hay alimentos que son más yin, son aquellos alimentos que nos van a generar sobre todo más dispersión, nos van a producir gases, que serían aquellos alimentos que primero recomendaríamos eliminar a una persona que le cuesta concentrarse, que suele tener frío, que está débil, que se pone enfermo con facilidad y que tiene mucha expansión, mucha distensión abdominal y siente que a menudo tiene gases. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues fijaros, podríamos hablar del azúcar, podríamos hablar del azúcar tal cual, como el típico azúcar que podemos conocer todos, pero también aquellos alimentos que se convierten en azúcar muy rápidamente, como por ejemplo todas las harinas refinadas o todos los cereales refinados. Me voy al pan blanco, me voy a la harina blanca, me voy a el arroz, la pasta blanca y refinada. Todos estos alimentos se convierten en azúcar rápidamente y tienen un efecto muy expansivo, sobre todo a nivel intestinal, lo que decía antes, ¿no? Eso es la parte más física que podemos sentir. Otro efecto a nivel físico es
que sentimos energía de golpe. Está muy bien, por ejemplo, antes justo de hacer muchísimo deporte, nos da mucha energía de golpe, pero después nos la quita rápidamente porque nos da una hipoglucemia y eso hace que estemos muy alicaídos, que tengamos poca energía y que necesitemos comer otra vez o que tengamos incluso ansiedad por comer. Cuando comemos hidratos de carbono refinados nos genera mucha ansiedad por comer. ¿Qué otros alimentos son muy yin? Que serían alimentos que eliminaríamos, como decía antes, cuando tenemos estos síntomas de debilidad, de gases, incluso de insomnio por la noche, cuando nos metemos en la cama y nos cuesta dormirnos, serían alimentos que reduciríamos a estas personas, pues, por ejemplo, los vinagres, los lácteos, ya sea en forma de leche, como en forma de yogures, natas, mantequillas, quesos frescos. Los quesos salados hablaremos luego de ellos, pero estos quesos o lácteos que podríamos llamar blandos, más frescos, son muy, muy expansivos. ¿Qué más alimentos? Por ejemplo, las especias, los picantes. Podríamos también hablar de las verduras solanáceas, que las verduras solanáceas es el tomate, el pimiento, la patata y la berenjena. Todos estos alimentos, recordar que son los que quitaríamos cuando tenemos frío, cuando nos cuesta concentrarnos y cuando tenemos tendencia, por ejemplo, a diarreas, porque todos estos alimentos nos pueden favorecer estos síntomas. En cambio, hay otros alimentos que serían justo los opuestos, que son alimentos que son muy yang, que son alimentos que decía antes que calientan, producen retención de líquidos, producen mucha rigidez a nivel mental, a nivel emocional mucha inflexibilidad, incluso se podrían conectar con la ira, con la violencia, con gente que habla muy alto, que todo es como muy fuerte, ¿no? Las emociones son todas muy fuertes, mucha energía, ¿no? Mucha boom de golpe. Entonces, estos alimentos que más favorecen estos síntomas es en exceso, por ejemplo, la sal, las carnes, los embutidos, los mariscos, los huevos, todos los productos horneados salados, como pueden ser las pizzas, los panes. Bien, pues estos alimentos son los que reduciríamos y nos producirían un desequilibrio a nivel de lo que estábamos comentando. ¿Qué otros alimentos existen y que nos van a ayudar a equilibrarnos según la alimentación energética? Pues estos alimentos son aquellos que se consideran equilibrados o moderados. Son alimentos que también pueden ser un poquito más yin o un poquito más yang, en el sentido que enfrían un poco más o calientan un poco más, pero nos van a ayudar a sentirnos en equilibrio, a tener más claridad en la mente, a sentirnos con menos altibajos emocionales, a tener más energía estable durante el día. Bienvenidos a todos los que vais uniéndoos. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Pues son, por ejemplo, los cereales integrales. No sé si conocéis, hay muchísimos cereales integrales que a menudo, pues, sí es verdad que ya se van conociendo cada vez un poco más, pero, bueno, pues a veces por falta de conocimiento, pues no los sabemos utilizar o no sabemos ni que existen, ¿no? Sí que imagino que la pasta integral a todos nos puede sonar. El arroz integral yo creo que también, a estas alturas casi todo el mundo conoce el arroz integral en grano. Este cereal concretamente, el arroz integral, es un cereal muy neutro, es un cereal que nos ayuda mucho a limpiar los intestinos, a eliminar toxinas, nos ayuda mucho a centrarnos mentalmente cuando tenemos que estudiar o tenemos, por ejemplo, una oposición y necesitamos sentarnos a concentrarnos, a estar muy, muy centradas o muy centrados. El arroz integral nos puede ayudar mucho. Y aparte de estos, que son un poquito más conocidos, también podríamos tener, por ejemplo, el trigo sarraceno, todos estos en grano, como digo. El trigo sarraceno es como un triangulito y es muy bueno ahora en invierno porque calienta mucho. Es típico de Rusia y da muchísimo calor interno. Entonces, aquellas personas que suelen tener tendencia a tener frío, los pies fríos, que no entran en calor, el trigo sarraceno en esta época les sienta fenomenal. También la avena, que también para el invierno va muy bien porque también calienta. Lo que pasa es que la avena es un poquito más grasa que el resto de cereales.
Entonces, si en vuestro caso queréis perder peso, mi sugerencia es que no abuséis de la avena y que utilicéis otros cereales más depurativos, como puede ser, por ejemplo, la quinoa, que también es bastante conocida ahora mismo, ¿no? Que es un granito pequeño que tiene como un rabito y que cuando lo hervimos, este rabito se separa y es un poco más blando, más blanco. Entonces, eso es lo que nos indica que la quinoa está cocinada. O, por ejemplo, el mijo, que es otro cereal en grano pequeñito, o, ¿cuál más? La cebada, por ejemplo. La cebada es un grano bastante grande que de todos los cereales es el cereal más depurativo. Entonces, para aquellas personas que queráis perder peso, es un cereal que nos va a dar centro, es un cereal integral, nos da equilibrio y a la vez es ligero y nos ayuda a perder peso. Va muy bien, por ejemplo, en primavera. Todos estos cereales, no sé si conocéis cómo cocinarlos, es recomendable lavarlos antes de ponerlos a hervir porque tienen polvitos y sobre todo porque, sobre todo la quinoa, por ejemplo, tiene la propia planta, genera una sustancia para protegerse de los insectos, que es la saponina, que es igual que el jabón. Entonces, cuando no se elimina, lo que ocurre es que sale como una espuma cuando lo cocinamos, ¿no? Entonces, acordaros siempre de lavarlos con un colador, aunque sean ecológicos, porque esto nos puede ayudar a quitar esas espumas. Y luego lo cocinamos. Yo concretamente la quinoa, el mijo y el trigo sarraceno los cocino con el doble de agua, siempre con tapa y un poquito de sal, perdón. Y en cambio el arroz integral, la cebada, la avena, los cocino estos cereales con el doble más la mitad de agua. Si pongo un vaso de agua, si pongo un vaso de cereal, pongo 2 vasos y medio de agua, un poquito de sal y tapa. Y estos cereales lo bueno que tienen es eso, que nos van a ayudar a limpiar el intestino, nos van a saciar, nos aportan vitaminas y minerales, además de fibra, que nos ayudan a absorber bien los hidratos de carbono y se consideran alimentos neutros, alimentos del centro que nos ayudan a equilibrarnos. Entonces, esto sería uno de los principales alimentos moderados del centro. También las legumbres son granos con mucha proteína. Es importante cocinarlas muy bien, igual que los cereales. ¿Por qué? Porque tienen muchos antinutrientes y es importantísimo tener esto en cuenta. Cuando la legumbre queda un poquito cruda, todos hemos podido experimentar en algún momento, ¿no?, cómo nos llenamos de gases, nos sienta fatal y impide que absorbamos bien la proteína y los nutrientes de las propias legumbres y además impide que absorbamos bien los nutrientes de los alimentos con los que estamos comiendo esas legumbres, ¿no? Entonces, acordaros de ponerlas en remojo, de cocinarlas con un trocito de alga kombu, sería el alga que más ayuda a ablandar las legumbres. Incluso si siguen dando gases, se puede secar la legumbre en una sartén para que caigan las pieles y de esta forma, porque las pieles son las que nos dan los gases en las legumbres, ¿no? Entonces, y luego cocinarlas mucho tiempo. Puede ser 1 hora, pero si podemos tenerlas cocinando 1 hora y media o 2 horas, removiendo de vez en cuando para que no se pegue, pues muchísimo mejor. ¿Qué más alimentos son del centro? Pues las frutas de la estación y locales, las verduras, también lo mismo, frescas, locales y de la estación, los frutos secos, las semillas, todos los endulzantes naturales, como endulzante, en vez del azúcar, es mucho más recomendable utilizar, por ejemplo, el sirope de agave o la melaza, porque esto nos va a ayudar a que la glucosa en sangre suba más lentamente y no nos produzca esos altibajos de glucosa que al final se traducen en altibajos de energía y altibajos emocionales. Bien, pues estos serían los alimentos que nos interesaría aumentar en nuestra alimentación. Son todo alimentos naturales, alimentos que no han sido modificados y que se pueden cocinar fácilmente, se puede, pues luego buscar recetas de todo tipo, porque es que con las legumbres, por ejemplo, podemos hacer un tipo puchero, ¿no?, que ahora en invierno están buenísimos este tipo de pucheros, pero podemos hacer tipo pasteles, podemos hacer patés como el hummus, por ejemplo, se pueden hacer ensaladas, se pueden
desarrollar muchísimos platos diferentes para que haya variedad. En este grupo también del centro meteríamos también el pescado, porque el pescado primero lo digerimos mucho mejor que la carne y nos aporta, sobre todo el pescado azul, omega 3. Es verdad que ahora con el tema de los mares, pues se hacen, ¿verdad? Aparte de los metales pesados que puedan tener el propio pescado, se está destrozando en muchos casos los fondos marinos, ¿no? Por el arrastre y que, bueno, pues hay gente que decide dejar de tomar pescado con toda la razón del mundo por este motivo. Pero hablando a nivel nutricional, es verdad que el pescado, siempre y cuando sea lo más pequeño posible, sobre todo en los pescados azules, nos aporta mucho omega 3, que es una grasa, un ácido graso muy importante para el organismo y tiene un gran efecto antiinflamatorio. Bueno, pues estos serían los alimentos energéticos que consideramos que desde la cocina energética estarían más recomendados a la hora de utilizar. Y en cambio todos esos alimentos muy yin, como los repito así para que se vaya quedando, el alcohol, el azúcar, los vinagres, los lácteos, las especias, la leche de soja también le meteríamos aquí, el tofu crudo. El tofu es muy importante cocinarlo. Si lo utilizáis, acordaros, porque es una legumbre prácticamente cruda y si no lo cocinamos, no lo hervimos 15 minutos aproximadamente, nos va a dar muchos gases y nos va a expandir mucho los intestinos. Y luego también hablábamos de las solanáceas, de las verduras solanáceas. Y por el otro lado tenemos los alimentos extremo yang, que hablábamos de la sal, los embutidos, el pavo y el pollo y no sé si hay conexión o se ha quedado cortado. Bien, pues todos estos alimentos que comento que son más extremos, no estaría recomendado o valdría la pena reducir su consumo. Ahora se oye, ¿verdad? Sí, ahora sí, bien. Estos alimentos no serían los más recomendables para utilizar en el día a día. En cambio, se ha cortado un poco, pero ahora bien. Genial, muchas gracias por avisar, Marisa. Pues seguimos. Estaba comentando eso, los alimentos yin extremo, los alimentos yang extremo y luego los alimentos moderados. Entonces, lo ideal es aumentar los alimentos del centro, alimentos naturales y reducir los alimentos extremos, porque es lo que nos va a generar desequilibrios tanto a nivel físico como a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer con este conocimiento, con conocer el efecto de estos alimentos? Pues adaptarlo. El segundo paso sería adaptarlo a la persona. Existen personas que son un poquito más yin, existen personas que son un poquito más yang. ¿Cuál es la diferencia? Se pone muchas veces el ejemplo de Don Quijote y Sancho. ¿Cuál sería el ejemplo yin? Sería el ejemplo de Don Quijote, que son esas personas que físicamente son más altas, están más delgadas, son personas que tienen por lo general tendencia más a tener frío que a calor, que son muy mentales y bueno, pues tienen todo el mundo de las ideas muy activado y les cuesta poner en práctica, ¿no? Quieren hacer cosas, pero tienen muchas ideas, pero no acaban de bajarlas a tierra. En cambio, las personas más yang, que sería el ejemplo de Sancho, personas pues un poco más pequeñas, ¿no? Con más tendencia a coger peso, que muy prácticas, muy de la tierra, les encanta las cosas, pues, la agricultura, ¿no? Cosas muy cerca de la tierra. Son personas muy, muy prácticas, con mucha fortaleza. No suelen ser personas con los ojos grandes, que hablan alto, bueno, que se mueven con facilidad, ¿no? En cambio, las personas más yin suelen ser personas con un poquito más de debilidad, que necesitan muchas horas de sueño,
que las emociones que están más presentes en la persona yin, el tipo Don Quijote, son más, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la falta de energía, la falta de vitalidad. Y en cambio las personas más yang son aquellas cuyas emociones más presentes son, por ejemplo, la ira, la fuerza, ¿no? El saltar muy rápidamente, ser más irascibles. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que todos nosotros tenemos un poquito de yin y un poquito de yang, pero probablemente, tanto físicamente, si somos delgaditos, altos, pues tenemos más tipo Don Quijote, como si somos más anchos, ¿no? Más bajitos o más tendencia a coger peso. Eso es lo primero, pero lo más importante es preguntarnos cómo nos sentimos. Que nos sentimos con emoción más desde una época en la que estamos pues incluso con un poco de depresión, muy bajos de energía, vitalidad. Eso quiere decir que estamos muy yin, que estamos con mucho frío interior. Entonces, ¿cómo podríamos adaptar la alimentación a esos síntomas? Pues introduciendo alimentos del centro, pero que son un poquito más yang. Esto quiere decir que son alimentos que calientan. La persona con debilidad, con falta de energía, con tendencia a gases, que se pone enferma cada 2 por 3, pues que tiene facilidad para coger cándidas y catarros y todo tipo de infecciones, necesita calor, necesita mucho calor. Entonces a esa persona aumentaríamos el consumo de un poco más de aceite, un poquito más de sal y luego todo el grupo de los alimentos del centro que no sean cosas que enfríen, como pueden ser, a esta persona no le daríamos crudos, ensaladas, le daríamos más verduras de raíz, verdura como la zanahoria, la calabaza, cebollas, cosas que están muy cerca de la tierra y que calientan más que pues el apio, los rabanitos, todos esos alimentos que son los espárragos, que son muy depurativos, ¿no? Además le daríamos más pescado, le daríamos cereales integrales, legumbres para calentar, para generar mucho calor. En cambio, una persona que tiene tendencia a tener mucho calor, que se enfada muy fácilmente, que sea muy rígida de mente, que le cuesta mucho reconocer sus errores o pedir perdón o cambiar de idea, este tipo de personas que son más yang y los síntomas son más yang, es importante que le demos alimentos un poco más yin, que son alimentos, por ejemplo, los crudos, más cantidad de agua, y de los alimentos del centro, que aumente el consumo de frutas frescas, de las verduras prácticamente crudas, como decía, ensaladas o poco cocinadas, que consuman, pues en vez de pescado, pues que consuman más legumbres, porque son unas proteínas que quitan, que son más ligeras, que no dan tanto calor como el pescado. Y por supuesto que estas personas con estos síntomas intenten evitar pues comer embutidos, comer quesos curados con mucha sal, que intenten no tomar muchos huevos, no tomar mucho pan, ¿no? Y las personas que son muy yin, que tienen esa debilidad y esa falta de energía, son personas a las que trataríamos de reducir, sobre todo, que no tomar azúcar, que no tomar alcohol, que no tomara café, que no lo he dicho antes. Dentro de los alimentos muy yin, que enfrían mucho, que expanden, son, por ejemplo, los estimulantes. Y el café es uno de los más estimulantes que se consumen hoy en día, ¿no? De los mayores estimulantes. Entonces, en ese caso lo reduciríamos para conseguir equilibrio. Y de verdad que si entendemos un poco el efecto de los alimentos y el efecto, cómo somos nosotros, qué tipo de personalidad tenemos, y tenemos más tendencia en este momento a estar más yin o más yang, y adaptamos la alimentación, se nota muchísimo. Yo tiendo siempre a ser más yin, siempre he tenido mucha tendencia a tener frío, a, bueno, pues las emociones más de bajitas, ¿no? Y cuando empecé con la alimentación energética, de las cosas que más sentí cambio, y que incluso la gente que me conoce bien o que en ese momento, ¿no? Cuando empecé con la alimentación, me decían, ¿no? Dices que necesitas, es como que antes siempre te estabas diciendo el tema de, ay, qué frío, y te ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la alimentación es una herramienta maravillosa
para cambiar y modificar, fijaros, ¿no? Desde la parte física de la energía, el sentirnos con vitalidad, levantarnos con ganas, el mejorar el estado de bienestar, el sentirnos con más ilusión por la vida, porque los alimentos al final también tienen una repercusión a nivel de las endorfinas, de la dopamina, ¿no? De todas las hormonas y de los neurotransmisores en el organismo. Y una alimentación con estos alimentos del centro que comento y reducir esos alimentos extremos nos va a ayudar muchísimo a generar más equilibrio. Bien, ¿qué más cositas quería así comentar y compartir? Hemos hablado ya un poco qué es la alimentación energética, hemos hablado de el yin y el yang en los alimentos y en las personas. Vamos a ver ahora las diferentes comidas. Con idea de daros proponeros para, para que vayáis introduciendo alimentos nuevos o que probéis a hacer ciertas combinaciones que nos van a ayudar a saciarnos. ¿A qué me refiero? Pues vamos a empezar por el desayuno, ¿no? La primera comida. No sé si desayunáis en casa, os levantáis con hambre o simplemente esperáis a llegar a la oficina porque no tenéis hambre. Entonces, es importante desayunar. Es importante, ¿por qué? Porque llevamos un montón de horas sin... A ver, ¿se ha cortado otra vez? En casa. Gracias, que estáis ahí contestando. Genial. Es importante desayunar porque llevamos un montón de horas sin... después de la noche es el desayuno, es decir, estamos saliendo de un ayuno. Entonces, cuando no desayunamos, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que está demostrado que cuando no comemos nada en la primera media hora desde que nos levantamos, el cuerpo genera mucho más cortisol, que es la hormona que nos favorece el estrés y la ansiedad. Entonces, como primera medida para combatir el estrés o reducir la ansiedad, os propongo que probéis, si os levantáis sin hambre, que comáis por lo menos una fruta, que se come sin hambre, nada más levantaros, porque esto nos va a ayudar a tener más energía, nos va a ayudar a tener más energía y sobre todo lo que comentaba, a gestionar mejor el estrés. Y luego, por otro lado, ¿por qué es importante desayunar? ¿Por qué? Porque si no desayunamos, nos levantamos sin hambre. Esto quiere decir que probablemente la cena ha sido copiosa, ha sido con bastante, a lo mejor, grasa o con hidratos de carbono y sobre todo la cena ha sido tarde. Entonces, si queremos levantarnos con hambre, que sería lo ideal porque el metabolismo por la mañana está mucho más activo, luego por la tarde-noche se empieza a enlentecer y por la noche es mucho más lento, esto nos va a ayudar a generar calor interior, que el fuego digestivo aumente y que hagamos mejor las digestiones y sobre todo a la hora de reducir después por la media tarde-noche la necesidad de comer dulce. Entonces, desayunar nos ayuda a reducir el estrés, a tener menos ansiedad durante el día, a darnos menos atracones y a tener más energía. Cuando comemos en el desayuno un alimento nutritivo, ¿no? Que combine hidratos integrales con algo de proteína, con algo de vitaminas, de minerales, esto nos va a ayudar a que en el día a día, durante el trabajo, las actividades que hagamos, podamos enfocarnos muchísimo más y podamos estar mucho más concentrados. Entonces, ¿qué propuestas así os quería comentar? Pues si ahora mismo no sentís hambre, mi propuesta es que por lo menos os comáis una fruta y que os llevéis un alimento como los que vamos a hablar ahora para ese momento. No vas a forzar al cuerpo, si no tienes hambre pues no te fuerces y no comas, pero tómate esa fruta y llévate un desayuno para ese primer momento que empieces a sentir hambre. ¿Cuáles son propuestas de ideas para los desayunos? Pues por ejemplo, unas tostadas de algún pan de buena calidad de masa madre sería una opción. Estos panes de masa madre son estos panes pues, de centeno, de espelta, que no llevan levadura química. Cuidado porque en algunos supermercados pone en el paquete pan de masa madre, pero luego miras y pone masa madre un 1% y el resto de levadura es química, ¿no? Entonces, aseguraos que sean estos panes que además los comes y te nutren muchísimo. Es decir, comes un alimento que todos son nutrientes
para evitar justo lo opuesto, que son las calorías vacías, que son alimentos que nos hacen engordar, los comemos, nos generan ansiedad porque no nos acabamos de saciar y a los 10 minutos o a la media hora volvemos a tener hambre, ¿no? Estos alimentos no nos ayudan y no entrarían dentro de la cocina energética. Entonces, una opción serían estas tostadas, mejor con aceite o, sí, mejor con aceite que mermeladas, mantequillas y todos estos alimentos que son pues, más pesados, que son de peor calidad o que llevan azúcar. Otra opción serían las granolas, que son tipo mueslis, que se pueden hacer. Eso es importante, no tomar los copos crudos, no utilizar pues eso, mueslis que compramos y tal cual los ponemos con un poco de leche fría, ¿no? Porque esto se digiere fatal, porque están prácticamente crudos. Entonces lo ideal es o bien cocinarlos con un poco de agua o con un poco de leche, o bien, lo que pasa es que así se quedan como blanditos, que si nos gusta, pues genial, o podemos hacer las granolas en el horno. A mí me gusta más porque están crujientes. Entonces podemos en la bandeja del horno, podemos poner los copos con un poco de canela, con algunas semillas, con algún fruto seco, con un poco de sirope de ágave que le da un poco una consistencia, lo une un poquito y además le da un toque dulce. Y estas granolas la podemos hacer, cocinar, por ejemplo, 1 kilo de avena, de copos de avena, y luego cuando se enfría guardarlo en un tarro y bueno, pues por las mañanas tenemos ahí el tarro con la granola y la frío con la leche fría o la leche caliente, o si tomamos yogur o si tomamos kéfir o lo que cada uno le gusta y le apetezca, se lo mezcla con la granola y nos está aportando eso, hidratos de carbono integrales. Si además le metemos frutos secos nos está aportando parte de proteínas. Si hemos tomado ya la fruta al levantarnos, pues nos está aportando vitaminas y así podemos conseguir buenos desayunos. Otra opción que sería todavía más interesante a nivel saludable y para aquellas personas que tienen tendencia a tener gases, serían las cremas de cereales. Como cremas de cereales nos referimos a hervir cereales en grano. Puede ser arroz integral, puede ser quinoa, puede ser avena, puede ser trigo sarraceno. Cualquiera de los cereales que hemos comentado al principio de la sesión, podríamos hervirlos. En vez de cocinarlos con el doble de agua o el doble más la mitad, mi propuesta es que la cocinéis con un poquito más de agua para que los cereales se queden un poco más blandos. Es verdad que los cocinamos con un poquito de sal. Primero los lavamos, como estábamos diciendo antes, luego lo cocinamos con un poquito de sal, con un poco de canela, con unas pasas, por ejemplo, si nos gusta, y cuando apagamos el fuego, cuando se ha evaporado el agua, dejamos que se enfríe el cereal y lo guardamos en un tarro de cristal o en un tupper de cristal, nunca de plástico, y lo podemos tener en la nevera y nos dura unos días. Entonces, por las mañanas cogemos la cantidad que nos guste, le podemos añadir alguna bebida vegetal, si nos gusta la leche, la bebida de arroz o la bebida de avena, o evitar la leche de soja, la que decía antes, la bebida de soja, y la leche de vaca tampoco es muy recomendable, pero este tema daría para mucho y no es el tema hoy principal. No es bueno abusar, está clarísimo, de la leche de vaca, ¿no? Entonces, bueno, cualquier bebida vegetal nos puede venir bien. Lo calentamos, si nos apetece calentito, le podemos añadir semillas, le podemos añadir frutos secos, cosas que estén crujientes que se las añadimos al final. A mí personalmente me encanta, por ejemplo, con un poquito de copos de alga nori. Si os gustan las algas o queréis introducirlas en vuestra alimentación, las algas tienen muchísimos minerales. Entonces, hay supermercados ya o herbolarios que las venden, incluso que te lo venden ya en copos. Entonces, le dan un toquecito como salado. Porque es verdad que los desayunos nos van a activar y nos van a dar más energía si son salados que dulces. Cuando son desayunos con bastante dulce, esto nos quita la energía. Es mejor, por eso muchas veces cuando llegamos a casa por la tarde-noche o incluso por la noche, después de un día de mucha intensidad y queremos relajarnos, los alimentos dulces es lo que nos pide el cuerpo, porque el dulce al final nos relaja, como el ejemplo que decía antes de los niños, ¿no? Que comen azúcar en un cumpleaños, al principio tienen mucha energía,
pero a la media hora o a la hora están insoportables porque es que les ha bajado, tienen una hipoglucemia, ¿no? Les ha bajado el índice glucémico en la sangre y necesitan energía para seguir. Bien, pues esto sería en cuanto a los desayunos que podríamos comer de forma pues, muy saludable, ¿no? A estos desayunos les podríamos añadir, en vez de café, pues alguna infusión. Si os gusta, pues la manzanilla, atolio menta, al tomillo, por ejemplo, ahora en invierno que calienta, la salvia y o también, por ejemplo, el café de cereales, que a mí personalmente me gusta mucho. El café de cereales tipo eco, tipo achicoria, con alguna bebida vegetal, da calorcito y nutre bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues como infusiones podríamos hacer una infusión de jengibre, podríamos hacer algún caldo de miso. No sé si utilizáis el miso, ¿lo conocéis? El miso es un fermento, es buenísimo para la flora intestinal y tiene muchísimos minerales. Es de la soja y se va mezclando, ¿no? Gracias a vuestros mensajitos. Es de la soja al miso y puede ser solamente soja o puede estar combinado con un poquito de cebada y con un poquito de, por ejemplo, o de arroz, que no llevaría gluten, ¿no? Para gente celíaca. Bien, pues esto en cuanto a los desayunos, porque este caldo de miso, como digo, pondríamos una cucharadita en un vasito de agua caliente y nos da muchísimos minerales. Entonces tendría un efecto parecido al del café y a la vez no tiene ese efecto estimulante que sí que tiene el café. Bien, pues del desayuno, que hemos dicho que es importante y que si nos levantamos sin hambre, empecemos por lo menos con la fruta y que nos propongamos adelantar la cena y que sea más ligera, vamos a pasar a la comida. ¿Qué podríamos comer que nos ayude a tener energía por la tarde, a no quedarnos dormidos delante del ordenador si estamos trabajando y, bueno, pues mantenernos también en nuestro peso, ¿no? Que también imagino que es algo que todos pues, nos apetece estar en nuestro peso. Mi propuesta es que tratemos de mezclar, por un lado, un poquito de cereal integral, porque es importante meter un hidrato de carbono integral al mediodía, porque esto nos va a ayudar a que haya menos ansiedad y que necesitemos comer menos dulce por la tarde. Si al mediodía solo comemos proteína y verduras, es fácil que a media tarde el cuerpo nos pida galletas o nos pida algún alimento rico en hidratos de carbono refinados. Entonces, acordaros, esto no hace falta cocinarlos todos los días porque también necesitamos que sea práctico y podríamos, por ejemplo, cocinar un poco de arroz integral el domingo y que tuviéramos ahí en la nevera para 2, 3 días que nos aguanta sin ningún problema y solo lo que hacemos es lo calentamos y ya estaría la parte de cereal. De cereal, como hemos dicho, el arroz integral, la quinoa, la pasta integral, el trigo sarraceno, todos estos cereales que estábamos hablando antes, que si no los utilizáis todavía, os propongo, os sugiero que intentéis introducir alguno de estos cereales, por lo menos pues a lo mejor cada 15 días, y que observéis cómo os hace sentir, porque de verdad que nos nutre mucho, nos sacia y a la vez nos hace sentirnos ligeros, si no nos pasamos de cantidad, claro. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo. Por un lado, un poquito de cereal integral en un plato combinado. Por otro lado, un poco de proteína, que puede ser o bien un poco de pescado, o bien un poco de huevo, o bien legumbre. O si tomáis algo de carne, pues acordaros de no abusar de ella, pero si la coméis, que sea mejor ahora al mediodía como la proteína, en vez de por la noche, porque por la noche la proteína animal cuesta mucho más digerirla. Entonces, pues todas estas proteínas serían parte del plato y luego el resto serían la parte de las verduras. Estas verduras podríamos, pues si comemos fuera, pues una ensalada es fácil, ¿no? Porque la conseguimos en cualquier restaurante. Si nos lo llevamos desde casa, pues podemos, por ejemplo, hacernos un salteado de verduras tipo wok, podemos llevarnos la ensalada hecha de casa, podemos cualquier verdura que nos apetezca. Sí es verdad que nos interesa que haya un poquito de dulzor. ¿Por qué? Porque cuando no metemos nada de dulzor en la comida, ahora digo que a qué me refiero exactamente, es fácil que por la tarde el cuerpo nos pida dulce. Entonces, mi sugerencia es que siempre haya un poquito de alguna verdura, ya sea un poco de calabaza hervida,
un poco de boniato, un poco de cebolla pochadita con alguna otra verdura, calabacín así hecho de forma muy lenta, porque estas verduras nos ayudan, nos dan dulzor y nos ayudan a reducir la necesidad de dulce. Eso y el introducir un poquito del hidrato de carbono. ¿Qué podríamos hacer para cenar? ¿No? Hemos hablado de desayuno, hemos hablado de la comida. Antes de pasar a la cena voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos mezclar las verduras, las proteínas y los cereales, podríamos hacer, por ejemplo, un día un poco de arroz integral, como proteína un poco de pescado a la plancha, y como verduras podríamos poner o una ensalada o un poco, por ejemplo, de zanahoria estofada, que podríamos hacer a fuego lento con un poquito de agua, un poquito de aceite y cocinarla ahí a fuego lento durante 25 minutos. Otra opción podría ser, por ejemplo, un poco de hummus, que sería la parte de la proteína, como la proteína del garbanzo, que lo mezcláramos con un poco de quinoa, que podría ser el cereal integral, y después metiéramos, por ejemplo, unas verduras como nos apetezca. Vuelvo otra vez al ejemplo de la ensalada, del wok de verduras, del salteado largo y tenerlo ahí un poquito más de tiempo en vez de con agua, que sería el estofado, sin nada de agua, pero sí que removiendo para que no se nos pegue. Y todas estas opciones, pues, ¿qué es lo que nos ayudan? Pues nos ayudan a que la comida sea ligera, si no nos pasamos de cantidad y es un plato combinado con un poquito de estas tres partes, nos ayuda a tener energía por la tarde y nos ayuda a aportar al cuerpo todo lo que necesita para que luego no necesitemos pues suplementar con alimentos de mala calidad. Me refiero a lo que decía antes, ¿no? Si no metemos hidratos de carbono, el cuerpo nos va a pedir azúcar por la tarde. Si no metemos proteína al mediodía, por la tarde es probable que el cuerpo nos pida pues algo muy rico, pues que nos demos un atracón de frutos secos o que nos pasemos pues con una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Que dices, hoy esta noche el cuerpo me pedía una hamburguesa con mucha grasa, si no hemos metido la grasa al mediodía, ¿no? Acordaros pues, de los frutos secos, de las semillas, de cocinar con un poquito de grasa, porque en muchos casos cuando queremos comer sano, pensamos que es mejor eliminar completamente la grasa, ¿no? Y resulta que eso no es así, porque el cuerpo necesita grasa. Entonces, si no se le aportamos buena, como es a través del aceite pues de primera presión en frío, un aceite de oliva, o como pueden ser los frutos secos, o las semillas, nos lo va a pedir eso en forma de una hamburguesa grasienta por la noche, o en forma de una pizza con muchísimo aceite, o estos alimentos que no son nada sanos, ¿no? Entonces, si nos adelantamos y le damos al cuerpo lo que necesita, esto nos va a ayudar a que lo que el cuerpo nos pide sea mucho más equilibrado y generamos equilibrio en nuestro cuerpo físico, pero sobre todo, además, donde más se experimenta, que es que pocas veces ponemos atención en ello, es en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestra forma de sentir. Bien, y llegaríamos de esta manera a la cena. La cena es también importante que sea temprano, que no cenemos justo antes de irnos a dormir. Si es justo antes de irnos a dormir, porque no hay ninguna otra manera de hacerlo, mi recomendación es que comamos algo a media tarde, que hagamos una merienda un poco más contundente y que así por la tarde, por la noche, pues si podemos solamente con un poco de crema o unas verduras al vapor o algo así sea suficiente. Porque es importante el tema de las verduras cocinadas, nos ayudan a relajarnos y se digieren mucho mejor por la noche, mejor las verduras cocinadas que la ensalada o los crudos, porque el metabolismo está más lento, ¿no? Entonces, por la noche, si cenamos pronto, acordaros, meted una parte de verduras cocinadas, que puede ser una crema, un puré, puede ser unas verduras al horno, unas verduras al vapor, puede ser también una sopa, ¿no? Con una sopa de verduras que tengamos a ir viendo un ratito y cocinándolo ahí, pochando bien la cebollita. Después que metamos un poco de proteína. Me pasa a veces cuando en las consultas hablo con las personas que me cuentan así por las típicas cenas que hacen, es habitual que por la noche no tengamos ganas de cocinar. Esto es muy habitual.
y que tiremos de comida fácil. Pero intentad evitar, sobre todo si tenéis hijos, que se vincule las cenas con la comida rápida, porque pues que no sean solo croquetas, perritos calientes, pizzas, porque luego cambiarlo cuando somos mayores es mucho más difícil. Entonces, si puede haber verduras cocinadas, un poco de pescado al horno o un poco de paté de hummus o algún tipo de proteína, incluso una tortilla. Es verdad que la proteína animal es mejor al mediodía que por la noche, pero si como sustitutivo a esta comida rápida, ¿no? El fast food que a menudo se utiliza para las cenas y que es lo que nos hace generar muchísimos desequilibrios en la alimentación y sobre todo en nuestro peso, pues bienvenidas, ¿no? Estas proteínas. Y luego, si cenáis pronto, también un poquito de hidrato de carbono integral. Podéis utilizar el que haya sobrado del mediodía. De todos los cereales, decía antes que el que tiene más proteína y menos hidrato es la quinoa, y es muy ligera. Entonces, la quinoa con un poquito salteada con verduras, por ejemplo, podría venir fenomenal, y esto nos va a ayudar a dormir mejor, porque lo bueno de los cereales integrales es que tienen mucho magnesio y el magnesio es relajante muscular. Bien, qué de cosas, ¿no? Yo me imagino, no sé si los que estáis escuchando ya estáis en la alimentación energética o es la primera toma de contacto, pero espero que, bueno, que ahora vamos a hablar ya de la última parte de cómo ir introduciendo estos cambios en la alimentación. Son muchas cosas y lo importante es el hacerlo desde el disfrute, el hacerlo desde el cuidarnos, no desde la obligación, ni desde el querer ser muy exigentes, ni de querer cambiar todo de un día para otro, sino desde el hacer cambios desde el disfrute, desde el placer y desde el me quiero cuidar y quiero cambiar ciertos hábitos de vida, ¿no? De esto que todo lo que estamos hablando no es una dieta y no pretendo que sea ni mucho menos porque soy anti-dieta total. Son hábitos que podríamos introducir en nuestra alimentación si nos sientan bien, siempre y cuando los introduzcáis y si sentís que os sientan bien, pues adelante, ¿no? Me faltaría por terminar las comidas el tema de las medias mañanas o medias tardes. Aquí que podríamos utilizar, no es obligatorio tomar una media mañana o una media tarde, depende de la persona. Por eso hablo tanto de la importancia de conectar con nuestras necesidades. Si el cuerpo nos pide a media mañana algo, dádselo, no lo privéis. Y a media tarde lo mismo, porque eso nos va a ayudar a llegar con menos hambre a la comida o a la cena. Entonces, podríamos utilizar fruta cocinada, por ejemplo, compotas, manzanas al horno. Estas cocinadas mejor para merendar que por la mañana, porque nos relajan mucho. Entonces, por la tarde, si incluso llegamos a casa, estas compotas o manzanas asadas o verdura al horno nos puede venir muy bien para relajarnos, también para los niños si tenéis hijos. También podríamos utilizar postres saludables. Hay un montón de recetas en internet, ahora ya en Instagram, y te puedes meter y conseguir recetas que en vez de azúcar se hacen los postres con dátiles o con sirope de agave, o hay formas de cocinar dulces muy saludables que no generan ese efecto tan nocivo del azúcar. Y luego también bocadillos, se pueden hacer bocadillos súper sanos para medias mañanas o medias tardes. Si es verdad que si hemos desayunado tostadas y a mediodía el hidrato de carbono va a ser un poco de pan, porque como fuera, y solo va a ser un poco de pescado y verdura y una ensalada, pues ahí no toméis un bocadillo, ¿no? Porque es demasiado pan. Pero si hemos desayunado y no hemos comido mucho pan, sí que podríamos poner alguna tosta, por ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, con un poco de hummus o con algún paté de verduras, ¿no? Hay muchas formas de crear patés de verduras o de legumbres que están deliciosos. Luego con alguna con alguna verdura cruda por encima, si está muy seco, con un chorrito de aceite y con un pan de masa madre y contundente, ¿no? Estos bocadillos, ¿no? Que son potentes porque llevan la parte de un poquito de grasa, un poco de cereal, un poco de proteína y un poco de la parte del hidrato. Estos nos pueden venir muy bien para, pues un poquito a media tarde o una tosta de arroz, ¿no? Con un poco de algún
un poco de aceite o con un poco de rúcula o algo así, nos ayuda a que lleguemos con menos hambre a casa y no nos tiremos a lo primero que nos encontramos, que sea el queso con el pan, que nos hace sentir tan mal, ¿no? Y nos genera, bueno, pues nos hace coger peso y nos genera desequilibrios. Bien, pues vamos a la última parte. Si queréis, tenéis alguna duda y me queréis escribir por el chat, alguna pregunta de todo lo que estoy comentando, que son muchas cosas, pues yo encantada ahora al terminar de contestarlas. Quería terminar con algunas ideas a la hora de plantearnos cambios de hábitos. Una de las propuestas es que no sea desde la exigencia, que sea desde conectarnos mucho con el beneficio que el cambio nos ofrece, para así hacerlo disfrutando y hacerlo poco a poco, sin querer mañana cambiar un montón de cosas. No, que sean cositas, pues introducir un poco de arroz integral, voy a probar este tipo de pan, voy a meter alguna infusión y voy a reducir un poco el café. Cosas, pocas cositas, pero que se vayan manteniendo. Y si al ir haciendo este cambio lo sentís positivo, que se vaya, bueno, pues realizando todos los días ese cambio, ese pequeño cambio, para conseguir que se convierta en un hábito, porque es lo que más cuesta. Si estamos acostumbrados a desayunar con café y de repente empezamos a sustituirlo por achicoria, hasta que en nuestro cerebro hay algo que cambia, cuesta, eso es una realidad, ¿no? Y más si llevamos 30, 40 o 50 años con ese hábito. Conecta mucho con la sensación de hambre y de saciedad. Para mí esto es una clave también de cara a cómo comemos, a cuánta cantidad comemos. Conecta con el hambre y si tienes hambre, come. Y bueno, vamos a hablar luego del hambre emocional en la siguiente charla y no voy a extenderme, ¿no? Pero diferencia, ¿no? Es un hambre física, es un hambre emocional. Pues si es física voy a dárselo a mi cuerpo porque me lo está pidiendo. Y si no es física, pues trabájatelo de otra manera que no sea con comida. Podemos reducir todos esos alimentos extremos que hemos hablado, los alimentos extremo yin, los alimentos extremo yang, y conseguir aumentar los alimentos del centro, pues aumentar las verduras, aumentar los frutos secos, aumentar las legumbres, los cereales integrales, el pescado, y reducir todos esos alimentos que son además muy ácidos y que nos generan debilidad en el organismo. Otro consejo es el descubrir cómo nuestra relación con la comida nos puede ayudar a conocernos y cómo nuestra forma de exigirnos o de estar relajados con el tema de la alimentación simplemente nos está haciendo de espejo sobre cómo nos estamos vinculando con nosotros y con la vida, ¿no? Entonces, nuestra forma de comer nos habla sobre cómo somos nosotros y seguro que hay cosas que nos gustaría cambiar. Entonces, empezar a cambiar ciertas cositas con relación a la alimentación nos va a ayudar a cambiar cosas en nuestra vida y viceversa. Cambiar cosas en nuestra vida nos va a ayudar a hacer cambios con la alimentación. Intenta reducir el uso de microondas, de congelados, de comida precocinada, ¿no? Cuanto más fresco comas, y pues mejor. Si es verdad que a veces, pues si eso va a hacer que no comas nunca, yo qué sé, verduras, porque se te ponen malas y no sé qué, pues de vez en cuando puedes comerte unos guisantes congelados y no pasa absolutamente nada, ¿no? Todo con sentido común y, bueno, pues adaptado a nuestra vida, pero teniendo presente la importancia de que comer fresco es mucho mejor y nos va a nutrir y saciar mucho más que si comemos congelados o alimentos precocinados. Y luego, por último, la importancia de respirar. Para mí es también importantísimo el que no comamos, estamos con todo el ajetreo del día, de repente tenemos el plato en la mesa, con suerte nos sentamos y nos ponemos a comer, sin más. Tómatelo con calma, tómatelo, haz 3 respiraciones profundas. Siente cómo te sientes en este momento, cuánto hambre tienes, conecta, ¿no?, con el plato, con los colores, con el olor de lo que tienes delante y desde ahí empieza a comer con consciencia, ¿no?, que es lo que hacemos con la práctica de Mindful Eating.
porque si no, no hacemos bien la digestión, comemos rápido, no nos enteramos, ¿no? Se habla mucho de como un pavo y eso hace que es que no nos enteramos de nada, no nos sacia, no disfrutamos con la comida. Si vas a comer, disfrútalo. Hay tanta culpa conectada con el tema de la comida que nos impedimos disfrutar de la comida y es maravilloso permitirnos disfrutar de la comida y disfrutar de la vida, por supuesto, ¿no? Y a veces nos limitamos eso y es una pena porque la comida genera placer y disfrute y la comida es amor. Entonces, si somos capaces de conectar desde ahí con los alimentos y comer con respeto hacia ellos y comer lento y masticar y saborear y respirar entre bocado y bocado, vamos a disfrutar muchísimo más de los alimentos. Nos va a saciar mucho más, vamos a comer menos, vamos a estar más en nuestro peso, o sea, es como un círculo en el que si conseguimos meternos, pues nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Y esto era un poquito lo que quería contaros con relación a la alimentación energética. Mucha información. No sé si tenéis por ahí algún comentario que queráis compartir. Ay, si no había bajado para abajo. Gracias, que no había visto todos los comentarios. Sonia, preguntas, ¿qué tal las setas? ¿Cuándo es el mejor momento para comerlas? Gracias. Pues las setas también las consideraríamos del centro de los alimentos moderados. Es verdad que las setas son bastante depurativas. Entonces, intentad no tomarlas si hace mucho frío o si estáis con bajo peso y queréis coger peso. En cambio, para personas que quieren perder peso, para personas que tienen bastante calor, son alimentos del centro, pero en el límite con los alimentos bastante yin. Entonces, eso, son un poquito, enfrían un poco el organismo, ¿no? Pero estarían del centro y sí, ahora que ha pasado la época, ¿no? Pues estupendo. De todas las setas, las shiitake son muy recomendables porque además tienen, bueno, pues a nivel anticancerígeno y muchas propiedades. Y, veramos, las setas y los champiñones, bien. Si son frescos y que no sean cultivados como a veces estos champiñones blancos y tal, pues si son de los oscuros, pues muchísimo mejor. Bueno, gracias ahí Marisa por todos tus mensajitos. No sé si tenéis alguna otra pregunta o comentario. Y nada, compartiros, a ver si os animáis a hacer alguna otra pregunta. Y si no, mientras tanto, compartiros que en enero empezamos un curso online de alimentación energética, que voy a compartir el link por si os apetece bueno, pues ver la información o os apetece uniros. Va a ser un curso... ¡Ay, gracias! Va a ser un curso online que tiene 8 módulos con diferentes los documentos, con muchísima información, hay recetas, hay muchas propuestas de muchísimas actividades, bueno, muchos ejercicios. Y luego pues estaremos en contacto también a través de varias clases online y pues habrá posibilidad de conectarte con otros alumnos también para compartir dudas, sugerencias, más recetas que encontres por ahí y que, bueno, pues de alguna forma ayuda a enriquecer muchísimo el curso. Así que nada, daros las gracias a todos los que estáis aquí y a los que lo escuchéis después en diferido pues también. Y me tenéis a vuestra disposición, mi mail es sumati@sumati.es. Y nada, muchísimas gracias por uniros y por estar ahí. Hasta pronto. Hasta luego.